Muy queridos hermanos y hermanas, estamos en el domingo 32 del tiempo ordinario. Estamos ya a 2 domingos de concluir el año litúrgico y por eso las lecturas siempre nos van a hablar un poquito más de estar preparados, tanto para estos tiempos presentes como para el día de nuestra muerte, como para el final de los tiempos y el juicio final. Saludamos a todas las hermanas embarazadas que cuidan a sus bebés en el vientre, que están felices de recibirlos cuando ya puedan darlos a luz. Les damos un fuerte aplauso a ellas y a sus bebés. Bien, enviamos un saludo a todos los niños y niñas que participan aquí con nosotros en la Eucaristía y a todos los que están apurados también con sus tareas o con todo lo que les encomiendan en las escuelas y en sus familias. Mandamos un aplauso a los niños y a las niñas. Y a los hermanos que a través de las estaciones de Oliva Radio del Patrón en la ciudad de Córdoba, que abarca las ciudades y poblaciones de Fortín de las Flores, Iztaxoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, Maltrata, Aculcingo, de este otro lado Santana, Atzacan, llega hasta La Perla, se sigue por, antes Mariano Escobedo y hasta las faldas del Pico de Orizaba. Izhuatlancillo también está por ahí. Luego de la Sierra de Zongolica, que son 15 municipios, empieza por Tlilapan, San Juan del Río, y las partes extremas son Zongolica, que es el centro, y Tehuipango, y todos los municipios intermedios que participan en esta celebración. Y hacia abajo tenemos Yanga, donde hay un gran hospital que atiende a muchísimos enfermos, en Cuitláhuac, y se sigue hacia el puerto de Veracruz, la costa y la cuenca del Papaloapan. A todos los que participan les enviamos un fuerte aplauso y les agradecemos estar con nosotros. Y aquí en Jalapa tenemos Radio Sensación, que abarca hacia el Cofre de Perote, empezando por Coatepec, San Marcos de León, Jico, Teocelo, Cozautlán, Izhuacán, Ayahualulco, por esta zona Banderilla, Acajete, se sigue hacia Las Vigas, Perote, Alto Tonga, Villaldama, por este otro lado Jilotepec, Tonayán, llega hasta Naulinco y la Sierra de Misantla. De este otro lado hacia Actopan, Mozomboa, Palmasola, Vega de la Torre, Carranza, toda la costa. Les mandamos también un aplauso porque muchos participan con nosotros. Y pasando a lo que nos dice la palabra de Dios, hoy comenzamos con el libro de la sabiduría en el capítulo 6, versículos del 12 al 16. Este libro de la sabiduría fue compuesto como 2 siglos, siglo y medio antes de Cristo, y lo compusieron para los judíos que no estaban en Israel, los llaman de la diáspora, los que estaban fuera, así como ahora nosotros tenemos muchos mexicanos, familiares nuestros incluso, que están viviendo en Estados Unidos o en otros países. Así también ellos tenían en distintos lugares y eso le llamaban la diáspora. Y allí pues se daban cuenta que tenían que mantener las costumbres y la sabiduría de Israel, pero a la vez también adaptarse a la cultura donde estaban, sobre todo a la cultura griega, que era que la dominaba en ese tiempo. Entonces eran propiamente los sabios de Israel y los filósofos griegos, y de esta manera trataban de adaptarse a esa realidad. El texto que hoy tenemos habla acerca de un elogio a la sabiduría, que es radiante e incorruptible, que los que la aman y la buscan, la encuentran porque ella se les facilita, se anticipa a darse a conocer a los que la desean.
El que madruga no se fatigará porque la encontrará sentada a su puerta. Son imágenes para decir que quien quiere encontrar la sabiduría la puede encontrar, y es muy importante tener esa sabiduría entre nosotros, tanto a nivel personal como familiar, como social, como político, en todos los ambientes. Por ejemplo, en la familia, cuando tenemos papás sabios que viven unidos, que son buenos educadores de sus hijos, que buscan lo mejor para su familia, que luchan denodadamente, pues decimos son personas sabias que dan buena educación a sus hijos, no solamente con la escuela, sino con lo que se empieza en el hogar y a través del propio testimonio de vida, tanto del papá como de la mamá y de la relación de esposos que llevan entre ellos. Esa es una sabiduría. En lo religioso tenemos varias expresiones de sabiduría que significan la prudencia, por ejemplo, significan el compartir, la solidaridad, y se manifiestan de una manera especial, según nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a través del compartir los bienes, por ejemplo, o de tener gobernantes. En este caso, en la iglesia nuestra, pues tenemos un sistema que se llama jerárquico, donde se eligen a los pastores por un procedimiento especial que muchos conocemos, y se trata de que el pastor, como nos decía el nuncio apostólico el día que estuvo aquí en la fiesta de San Rafael, tiene que estar delante, en medio y atrás para apoyar a todas las personas que pertenecen a sus comunidades. Esa es la sabiduría. Se expresa principalmente en los mandamientos. Los mandamientos, curiosamente, son la sabiduría del Antiguo Testamento, pero cómo quisiéramos que en nuestro pueblo actual por lo menos eso viviéramos. Les voy a dar algunos ejemplos. Hoy nosotros sabemos que en la línea del amor a Dios sobre todas las cosas, de no tomar a juego su nombre, de santificar las fiestas, pues vemos que hay muchos desvíos. Hay mucha gente que adora a Satanás, hay gente que busca a la niña blanca o a la Santa Muerte, como le dicen muchos. Hay otros que buscan las brujerías, las supersticiones, que buscan hacerle el mal a otras personas a través de ese tipo de cosas, o que dan sustancias para envenenar o para tergiversar la salud de las personas. Todo eso pues va contra la sabiduría de Dios, porque para empezar, Satanás no es Dios, es una criatura que Dios la hizo fuerte, poderosa, pero es un ángel caído. La muerte pues no es ninguna diosa, sino nos dice el libro del Génesis y la carta a los Romanos que por un hombre y una mujer entró el pecado en el mundo, y por el pecado vino la muerte. Entonces la muerte no es algo como para elogiarlo, sino es más bien un castigo por el pecado. Y sin embargo mucha gente tiene a la famosa niña blanca en sus casas, o al Satanás en sus coches, lo llevan en sus colgadijos, se lo graban en tatuajes, y hay esa adoración pues totalmente desorientada hacia algo que no es Dios. Por eso podríamos decir, ahí no hay una sabiduría propia de Dios, sino más bien unas costumbres que no son tan adecuadas. Si nos pasamos al quinto mandamiento, no matarás, respetarás la vida de los demás. Hoy tenemos tantas agresiones a la vida, desde el vientre materno, tantos asesinatos, extorsiones, destrozos de cadáveres, desaparecidos, lo que ya conocemos y que ya llevamos más de 20 años con esto. Entonces la sabiduría no es estarle quitando la vida a los demás, tampoco el suicidio es una sabiduría, y hoy lo tenemos incluso de niños. El sexto y noveno mandamientos nos hablan de la sexualidad con sus finalidades, que son muy hermosas y que son dones que Dios nos ha dado, pero son para el amor, para la intimidad, para la procreación de la pareja, tener sus hijos y sus hijas, formar una familia, tener un matrimonio. Para eso es la sexualidad, pero hoy la tenemos tan desorientada, tan fácil de obtener
a través de la pornografía, a través de tantas prostituciones, trata de blancas, abuso de menores, tantísimas cosas que los vamos conociendo de distintas maneras. Si respetáramos esos mandamientos, no fornicarás, no cometerás actos impuros, no cometerás adulterio, nuestra sociedad sería más sabia, tendríamos un ambiente mucho más sano. Pero eso es la sabiduría que a veces no alcanzamos a vivir plenamente. Y si dijéramos también en cuanto al séptimo mandamiento, el no robar, pues caemos fácilmente en situaciones de corrupción en todos los ambientes. A veces criticamos al gobierno, pero también en muchos de nuestros ambientes a veces participamos en esa corrupción a través de las mordidas, de los favoritismos, de los compadrazgos, del nepotismo, de todas esas cosas que vamos viendo en nuestra sociedad y a veces en nuestras propias familias o en nuestra propia iglesia. Eso es entonces la sabiduría que tenemos en lo religioso. En la sabiduría social también vamos viendo nosotros, ahora nos están dando una lección en Estados Unidos después de las elecciones que han pasado, cómo se respeta ahí lo del voto. Tiene un sistema distinto al nuestro, pero nos están diciendo al final se tiene que aceptar que hay un ganador y que no valen otras argucias para tratar de tumbar ese veredicto que lo ha pedido el pueblo, y el pueblo es el que elige. Por lo mismo también nosotros que estamos ya en un tiempo próximo de elecciones, pues también tenemos que aprender a ser sabios en eso, a saber elegir los candidatos y participar. A todos los ciudadanos nos toca votar, nos toca también participar, y a veces no queremos ni votar o no queremos participar en ese tipo de cosas, porque decimos, pues todo sigue igual. Pues todo seguirá igual mientras nosotros seamos así tan pasivos y tan inactivos, que no nos interesemos por el bien de nuestra nación, de nuestra sociedad. Eso es sumamente importante, que nosotros lo veamos ahora con otros ojos y tratamos también de que esto vaya mejor. Doy algún ejemplo. Es mejor promover muchos empleos que estar dando dádivas constantemente. Es mejor el guardar un ambiente de paz, de respeto a los demás, de tener una sociedad no polarizada. Eso es mucho mejor que estar unos contra otros o peleándonos entre iglesias o entre gobiernos o entre partidos. Entonces la sabiduría es algo que exige mucho y que tenemos que pedirla como un don de Dios. Así como Salomón lo pidió para gobernar al pueblo de Israel, un pueblo grande en sus tiempos, así también nosotros en cada uno de nuestros ambientes tenemos que pedir esa sabiduría que viene de parte de Dios. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los tesalonicenses. Tesalónica es un puerto que está en la parte norte de Grecia, lo que se llama Macedonia, donde surgieron Alejandro el Grande y otros más. Y ahí se formó una comunidad, sobre todo de paganos, porque los judíos no aceptaron la predicación de Pablo y de sus compañeros. Y hay algo que nos habla entre las muchas enseñanzas que tiene esta carta. Esta fue la primera carta o el primer documento del Nuevo Testamento, se escribió en el año 50. Y aquí Pablo le está hablando acerca de la resurrección de los muertos, que Cristo verdaderamente ha resucitado y que por lo menos que todos también participaremos de esa resurrección. Por eso no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes o los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Y después hace ver que cuando venga la segunda venida de Jesús, unos estarán vivos, otros ya estarán fallecidos, pero de cualquier manera quienes han creído en Jesús serán llamados para ello. Esa es la enseñanza que tenemos en esta segunda lectura. Respecto al Evangelio, pues ya escuchamos, es el Evangelio propio
ya de los tiempos finales. En estos capítulos, desde el capítulo 24 de San Mateo, se llama el discurso de los últimos tiempos. Tiene un nombre así un poquito no tan conocido por nosotros, el discurso escatológico. Y ahí va a hablar que va a haber destrucciones. Por ejemplo, Jerusalén va a ser destruida en el año 70 por los romanos. Pero también eso lleva al fin del mundo y a que nosotros estemos preparados cuando llegue ese momento. Y por eso la parábola que hoy presenta de las 10 jóvenes o de las 10 vírgenes, unas sabias, otras necias, es lo que nos hace pensar que debemos estar preparados para esos momentos. Nos dice que el trasfondo cultural del relato es la forma tradicional con que se celebraba el matrimonio en Israel en tiempos de Jesús. El último día de los festejos, el novio se encaminaba con sus amigos a la casa de la novia, que esperaba su llegada acompañada de sus amigas de juventud. Después de que el novio llegaba, entre música y cantos de alegría se formaba un solo cortejo hacia la casa del novio, donde se celebraba el matrimonio y se tenía el banquete nupcial. Eso era la base, pero San Mateo aquí combina algo de la ruina de Jerusalén con lo del fin del mundo. La distinción entre las jóvenes necias y las prudentes muestra que el mensaje de la parábola está centrado en la necesidad de estar preparados para recibir al esposo que tarda para llegar. Hace algunos años así eran también las bodas en México. Yo recuerdo que había la velación en la casa de la novia y después eran trasladados al banquete, a la comida, después de la misa iban a la iglesia y de ahí se hacía en la casa del novio. Entonces teníamos esas costumbres muy parecidas a lo que tenían los judíos, los israelíes. Acerca de las lámparas encendidas, que no les pueden convidar el aceite que a las otras les empieza a faltar, nos dice que no es un acto de egoísmo, sino un detalle que subraya la responsabilidad personal ante la palabra de Jesús, en vista de que el Señor no ha revelado ni el día ni la hora de su venida gloriosa. Hay que estar prevenidos como las jóvenes que aguardan al esposo con sus lámparas encendidas, o como los invitados que esperan la visita del rey, vestidos con sus trajes de fiesta. Todo eso implica vigilancia, prudencia, sabiduría. Finalmente, cuando las jóvenes necias llegan tarde y ya no son aceptadas, nos dice que esta parábola resalta la sabiduría humana y cristiana. La diferencia entre la sabiduría y la necedad consiste en la preparación de sus lámparas y en la provisión de aceite para el encuentro del esposo. Los cristianos, todos nosotros, no podemos improvisar como las jóvenes necias nuestro encuentro definitivo con Jesucristo. Es una insensatez seguir escuchando el Evangelio sin esforzarse para convertirlo en vida, así como resulta una necedad confesar a Jesucristo con una vida apagada, vacía de su espíritu y de su verdad. Cuando no tenemos esperanza, cuando caemos en el pesimismo, en el mal humor, pues en la amargura, entonces realmente no estamos preparados para recibir al Señor con alegría. La esperanza cristiana anima nuestra responsabilidad y nuestra creatividad. Mantener siempre encendida la lámpara de la esperanza nos ayuda a nunca estar totalmente contentos de nosotros mismos, ni tampoco del mundo en que estamos viviendo. Vamos a concluir con el cuentito de esta semana que se llama Sufrimientos innecesarios. Dice así: el maestro inició la clase preguntando a sus alumnos ¿cómo les fue el fin de semana? Todos contestaron en forma positiva, menos el pequeño Agustín, que dijo:
A mí me fue muy mal. El viernes pasado salí muy contento de clases con mi primo Memo, porque iríamos de viaje a Acapulco. Yo pensaba que todo saldría bien, pero no fue así. El maestro le dijo: ¿podrías explicarnos por qué fallaron las cosas? El niño comenzó su historia. El plan incluía el viaje de 2 familias, la de mi tío y la mía. Antes del viaje, mi tío revisó su auto con mucho cuidado y le llenó totalmente el tanque de gasolina. El maestro reconoció que el tío de Agustín había actuado responsablemente y comentó: esa actitud fue muy positiva. Es muy bueno ser precavido y estar preparado, porque nunca sabemos lo que puede suceder en el camino. Me imagino que tu papá actúa de la misma manera. Agustín negó con la cabeza y ante la admiración de todos dijo: lamentablemente mi papá no revisó nada, solamente nos dijo: súbanse y vámonos. El profesor comentó: eso no fue correcto, es una actitud necia e imprudente que puede afectar a toda la familia. Agustín continuó: efectivamente, la necedad de mi papá afectó nuestros planes. El viernes por la tarde, las 2 familias salimos juntas, cada una en su propio auto. Cuando íbamos a la mitad del recorrido, mi papá se dio cuenta de que nuestro auto se estaba quedando sin gasolina y lamentablemente no había ninguna gasolinera antes de Acapulco. Mi tío no nos pudo ayudar. Si compartía su gasolina con nosotros, no le alcanzaría el combustible para llegar a su destino. Así que él y su familia continuaron el viaje hasta Nosotros nos quedamos a mitad del camino en espera de alguna ayuda. Llegó la noche y nos vimos obligados a dormir en el auto. Al día siguiente, el sábado, una camioneta se detuvo y nos dio gasolina. Pero eso no fue todo. El maestro interrumpió: ¿a poco todavía hay más? No lo puedo creer. El niño prosiguió: cerca de Acapulco, una llanta se ponchó y por desgracia, mi papá no llevaba las herramientas para cambiarla. Así que nuevamente tuvimos que esperar hasta que otro auto se detuviera para prestarnos su herramienta. El profesor dijo: menos mal que recibieron ayuda y pudieron llegar a su destino. Agustín aclaró: así es, llegamos el sábado por la tarde, pero continuaron los problemas. Los compañeros de Agustín no podían creer lo que escuchaban y preguntaron qué más había sucedido. El pequeño, sumido en su tristeza, les dijo: la falta de previsión siguió dificultando las cosas. La familia de mi tío había llegado a su hotel sin dificultad porque él había hecho las reservaciones respectivas, pero desafortunadamente mi papá no hizo reservaciones y como todos los hoteles estaban llenos, tuvimos que dormir en la playa. Y por si fuera poco, mi mamá olvidó en México el repelente para mosquitos y el protector solar. Así que por la noche nos picaban los mosquitos y por la mañana nos quemaba fuertemente el sol. El maestro abrazó a Agustín y le expresó su cariño. Le dijo: ahora entiendo por qué estás tan triste. Un viaje que pudo ser excelente resultó casi una tragedia. Con razón tu primo Memo está muy contento, mientras que tú te sientes muy decepcionado de ese viaje. Luego, el profesor se dirigió al grupo diciendo: le agradezco a Agustín que nos haya contado su experiencia, porque todos podemos aprender una lección.
es mejor ser precavidos que necios. Agustín reafirmó aquel comentario. Yo ya lo comprobé el fin de semana. Admirado por la sinceridad del niño, el profesor continuó: la prevención y la preparación son de tal importancia que hasta el Evangelio nos dice que debemos estar preparados para cuando llegue nuestro momento final. No sea que Dios nos encuentre con pocas obras buenas, llenos de maldad y enemistados con nuestros semejantes. El Evangelio nos advierte ser precavidos para no quedar fuera del reino de los cielos. Agustín dijo: yo me quedé sin gozar Acapulco, pero no me quiero quedar sin gozar el reino de Dios. Gracias a la mala experiencia que sufrió Agustín, sus compañeros aprendieron la diferencia entre la prudencia y la necedad. Tú que has escuchado este cuento, ¿estás preparado, preparada para el momento en que Dios te marque el final de tu vida? ¿Mantienes la llama de tu fe encendida o has dejado que la apaguen los vientos de las preocupaciones y los quehaceres cotidianos? El momento de tu encuentro con Dios será de sufrimiento o de alegría. Muy queridos hermanos, nosotros estamos viviendo una situación que nos enseña mucho de esto. Estamos con la situación de la pandemia. Y hoy a todos se nos dice que seamos prudentes, que seamos precavidos, que utilicemos todos los medios sanitarios que ahí se nos sugieren. La sana distancia, el lavarse las manos constantemente, cuando está uno con mucha gente y muy cerca, no dejar el cubrebocas, y también poner atención cuando alguien de nuestra familia está enfermo, pues hay que aislarlo, porque es muy contagiosa esta enfermedad. Y muchas personas no se esperaban morir por esta pandemia. De los sacerdotes que han fallecido, 2 de ellos me expresaron: yo todavía no estaba preparado para morirme, pero ha llegado esto y ahora tengo que prepararme, ya aunque sea en última hora, para que Dios me reciba allá en el cielo. Entonces, pues también esto es una lección para todos nosotros, que debemos estar preparados a esto que estamos viviendo y también preparados a lo que nos espera en el futuro. Esperamos que en Dios nos reciba en el cielo y nos ofrezca una nueva morada. Que así sea. Bien.